Extinción de las obligaciones, el pago. Las obligaciones se extinguen por el pago, la novación, la compensación, la transacción, la confusión, la renuncia de los derechos del acreedor, la remisión de la deuda y la imposibilidad del pago. El pago, definición y naturaleza jurídica. El pago es un modo de extinción que se produce por la ejecución o el cumplimiento de la prestación debida, cualquiera sea la naturaleza de la misma. En cuanto a su naturaleza jurídica, los elementos característicos del acto jurídico concurren en el pago, por lo que este es un verdadero acto jurídico. Estos elementos son la voluntariedad. El pago es un acto voluntario efectuado espontáneamente por el deudor sin ejecución forzada. Sin embargo, si no cumple espontáneamente, el acreedor puede recurrir al Poder Ejecutivo para hacerlo cumplir. La licitud. El pago es un acto lícito, ya que tiene por objeto el cumplimiento de la obligación, y la ley no admite la existencia de obligación ilícita. El fin jurídico inmediato de extinguir las obligaciones. El pago se realiza con el propósito de extinguir las obligaciones, y por consiguiente con él no se produce solo la extinción de la deuda, sino también del crédito. Condiciones del pago. Requisitos necesarios para que el pago sea válido. Condiciones generales aplicables a todo tipo de pago. Capacidad del que paga. Pueden hacer el pago todas las personas que no se hallen en estado de ser tenidas por incapaces, y todos los que tengan algún interés en el cumplimiento de la prestación. Buena fe. Un deudor insolvente que paga a un acreedor con el propósito de disminuir su patrimonio y así burlar los derechos de otro acreedor está actuando de mala fe. Que sea la prestación debida. El deudor debe entregar al acreedor la misma prestación a cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o de mayor valor. Que sea íntegro. Cuando el acto de la obligación no autorice los pagos parciales, el deudor no puede obligar al acreedor a recibir en parte el pago de la prestación. Que se realice en el lugar y tiempo correspondiente. El pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación o en el domicilio del deudor al tiempo del vencimiento de la obligación. ¿Quién debe y quiénes pueden pagar? Quien debe pagar una obligación es el deudor. Salvo en las obligaciones de ser personalísimas, la prestación puede ser cumplida por cualquier persona, no pudiendo oponerse a ello el acreedor, para quien tal hecho le es indiferente. Pago puede ser efectuado por el deudor o los deudores, por terceros interesados o por terceros no interesados. Pago efectuado por el deudor o los deudores. El deudor único, como los diversos codeudores, son los primeros obligados en el cumplimiento de la obligación, y por lo tanto están autorizados para efectuar el pago. Al hablar de deudor, también quedan comprendidos sus herederos. Las personas incapaces también pueden cancelar sus deudas, solo que por medio de sus representantes legales. Mediante el pago por el deudor, la obligación se extingue con todos sus accesorios. Pago efectuado por terceros interesados. Además de los deudores, hay personas que pueden tener interés en que la obligación se cumpla. Por ejemplo, el fiador o el garante pueden tener interés en cumplir personalmente la obligación para evitar los perjuicios de una ejecución en su contra. Las obligaciones así cumplidas se extinguen en cuanto a las relaciones del acreedor y del deudor, pero subsisten en cuanto al deudor y al tercero. Pago efectuado por terceros no interesados. El pago puede hacerse también por un tercero con asentimiento del deudor y aún ignorándolo éste, y queda la obligación extinguida con todos sus accesorios y garantías. En ambos casos, el que hubiese hecho el pago puede exigir del deudor el valor de lo que hubiese dado en pago. Si hubiese hecho el pago antes del vencimiento de la deuda, solo tendrá derecho a exigir un reembolso desde el día del vencimiento. ¿A quién debe pagarse? El artículo 731 del Código Civil enumera las personas que la ley autoriza para recibir el pago de la deuda. El pago debe hacerse a la persona a cuyo favor estuviera constituida la obligación, si no hubiese cedido el crédito, o a su legítimo representante. A cualquiera de los acreedores si la obligación fuese solidaria o indivisible, y si el deudor no estuviese demandado por ninguno de los acreedores. A cada uno de los coacreedores según la cuota que le corresponda en el caso de las obligaciones mancomunadas. Si el acreedor hubiese fallecido, a sus legítimos sucesores
o herederos, según la cuota que a cada uno perteneciere. A los cesionarios subrogados, legal o convencionalmente. El que presentase el título del crédito cuando fuese pagarés al portador, salvo el caso de hurto o de graves sospechas de no pertenecer el título al portador. Al tercero indicado para hacerse el pago, aunque lo resiste el acreedor. Cualquiera de las personas a quienes pueden considerarse acreedores podrá Cualquiera de las personas a quienes puede considerarse acreedores para poder recibir el pago deben ser personas capaces. De lo que debe darse en pago. El deudor debe entregar al acreedor la misma cosa cuya entrega se obligó. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o de mayor valor. Tampoco el deudor puede ser obligado a entregar una cosa distinta a la que se había acordado entregar. Si la obligación fuese de hacer, el acreedor tampoco podrá ser obligado a recibir en pago la ejecución de otro hecho que no sea el de la obligación. El deudor tampoco puede ser obligado a realizar un hecho distinto al convenido. Cuando el acto de la obligación no autorice los pagos parciales, no puede el deudor obligar al acreedor a que acepte en parte el cumplimiento de la obligación. Del lugar en que debe hacerse el pago. La designación del lugar en el que el deudor debe hacer el pago puede ser establecida en forma expresa e inequívoca o puede surgir tácitamente de la naturaleza misma de la obligación. Si no se hubiese designado un lugar, y se trata de la entrega de cosas ciertas y determinadas, el pago deberá hacerse en el lugar en que esa cosa cierta y determinada se encontraba al momento de constituirse la obligación. En cualquier otro caso, el lugar de pago será el domicilio del deudor al tiempo del vencimiento de la obligación. Si el pago consistiese en una suma de dinero como precio de alguna cosa enajenada por el acreedor, el pago deberá hacerse en el lugar en el que se hace la tradición de la cosa. El tiempo en que debe hacerse el pago. El pago debe ser hecho al momento del vencimiento de la obligación. Al día del vencimiento de la obligación. Las partes señalan un plazo para el cumplimiento, en favor de ambas, y que sólo al vencimiento de dicho plazo podrá el deudor ofrecer el pago o el acreedor exigirlo, salvo que haya acuerdo de ambas partes. En el caso de que en el título constitutivo de la obligación no se haya señalado un plazo para el cumplimiento, el juez señalará el tiempo en el que el deudor deberá realizar el pago. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento del plazo. Tal situación se llama caducidad del plazo y se produce cuando el deudor cae en insolvencia y se declara su insolvencia y se hacen exigibles todos los créditos que contra él existen, sean vencidos o no. Pago por consignación. Puede ocurrir que el cumplimiento se encuentre impedido por causas no imputables al deudor, por lo que la ley le ha facilitado este instrumento jurídico para liberarse, mediante el pago por consignación, que consiste en hacer un depósito judicial de lo que se debe. El pago por consignación importa una demanda judicial que inicia el deudor con el propósito de liberarse, en la que solicita al juez que declare que esa consignación tiene fuerza de pago y sirve para extinguir su obligación. La consignación puede tener lugar cuando el acreedor no quisiera aceptar el pago que le ofrece el deudor, cuando el acreedor fuese incapaz de recibir el pago al momento que el deudor quisiese hacerlo, cuando el acreedor estuviese ausente, o cuando fuese dudoso el derecho del acreedor de exigir el pago y concurriesen otras personas a exigirlo del deudor, o cuando el acreedor fuese desconocido. Mientras el acreedor no hubiese aceptado la consignación o no hubiese recaído demanda judicial sobre ella teniéndola por válida, el deudor podrá retirar la cantidad consignada. En tal caso, la obligación renacerá con todos sus accesorios. Pago por subrogación. Subrogación significa ocupar el lugar del otro, reemplazar, sustituir. El pago con subrogación tiene lugar cuando lo hace un tercero, a quien se le transmiten todos los derechos del acreedor. En el pago con subrogación, la obligación subsiste, pues lo único que ocurre es que el acreedor anterior, subrogado, es reemplazado por un nuevo acreedor, el subrogante. El deudor se mantiene en la misma situación y se lo llama subrogatario.
La subrogación es convencional cuando nace de un acuerdo entre partes y puede ser efectuada por el acreedor o por el deudor. Es efectuada por el acreedor cuando recibe el pago de un tercero y le transfiere expresamente todos sus derechos con respecto de la deuda. Lo efectúa el deudor cuando paga la suma de dinero con otra cantidad que ha tomado prestada y subroga al prestamista en los derechos y acciones del acreedor primitivo. La subrogación es legal cuando se produce por imperio de la ley, sin que haya convención alguna ni celebrada por el acreedor ni celebrada por el deudor. Imputación del pago. Si las obligaciones para con un solo deudor tuviesen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. Para que pueda funcionar esta imputación deben darse dos requisitos: que haya varias obligaciones que tengan prestaciones de una misma naturaleza y que todas las obligaciones sea la misma persona la del acreedor y sea la misma persona la del deudor. Imputar el pago significa aplicar la prestación cumplida por el deudor a una de las tantas obligaciones que tiene con su acreedor. Puede ser hecha por el deudor, por el acreedor o por la ley. Pago por entrega de bienes. El pago queda hecho cuando el acreedor recibe voluntariamente, por pago de la deuda, alguna cosa que no sea dinero, en sustitución de lo que se le debía entregar o del hecho que se le debía prestar. Para que haya dación en pago deben darse tres condiciones: que se trate de una entrega de una cosa o del cumplimiento de una prestación que no sea estipulada, que esta entrega sea aceptada voluntariamente por el acreedor y que se haga en calidad de pago. Pago indebido y pago sin causa. Se paga indebidamente cuando se paga por error o sin causa, o por una causa contraria a las leyes o al bien o al orden público o a la moral o a las buenas costumbres. Quien paga en tales condiciones tiene la facultad de repetir, es decir, de requerir la restitución de lo pagado, ya que la ley no permite el enriquecimiento sin causa de una persona a costa del empobrecimiento de otra. El pago es indebido por error cuando uno paga creyendo que es deudor y en realidad no lo es. Si el que recibió el pago lo hubiese hecho de buena fe, estará obligado a restituir igual cantidad que la recibida o la cosa que se le hubiese entregado. Si el que recibió el pago lo hubiese hecho de mala fe, debe restituir la cantidad o la cosa con los intereses o los frutos que hubiese producido o hubiese podido producir desde el día del pago. El pago es sin causa cuando ha tenido lugar en consideración de una causa futura que no se hubiese realizado o una causa existente que hubiese dejado de existir. Pago con beneficio de competencia. Beneficio de competencia es el que se le concede a ciertos deudores para no obligarlos a pagar más de lo que realmente pueden, dejándoles en consecuencia lo dispensario para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias. Lo que el deudor no pueda pagar queda pendiente para cuando mejore su fortuna, resultando así una obligación de pago indeterminado, y el acreedor podrá recurrir al juez para la determinación del plazo. Eso fue la extinción de las obligaciones, el pago.